muchos hermanos en estos días de coronavirus, y lamento si me obsesiono un poco con el tema, pero obviamente este tema del coronavirus, el COVID-19, está pues al frente de nuestra cara, ¿no? En este momento. Y es un acontecimiento único en una generación o en más de una, ¿no? Nunca ni los más jóvenes ni los más viejos habían visto una cosa así, donde todos tenemos que encerrarnos en nuestra casa y vemos que las actividades en el mundo, que las actividades que consideramos normales y cotidianas, que la actividad económica en el mundo se paraliza, con efectos que, como he dicho en otro punto de vista, no van a ser buenos, por lo menos en el corto y mediano plazo desde el punto de vista económico, ¿no? Pero el asunto ahora es que muchos católicos estamos viviendo una situación sin precedentes también, que es cómo los católicos recibimos los sacramentos y cómo los católicos vivimos los sacramentos. La Eucaristía, por ejemplo, el hecho de que ya no podemos participar de las Eucaristías viéndolas por televisión, es un importante acto de devoción que el Papa Francisco ha alentado, ¿no? O escucharlas por radio. Todas son cosas que el Papa ha alentado a que hagamos y que en el momento de participar de esas misas a distancia, nosotros hagamos un acto de comunión espiritual que produce un enorme bien espiritual, ¿no? Entonces, es importante que entendamos que estos actos, sin embargo, son fundamentalmente sacramentales. Es decir, actos que atraen la gracia sobre nosotros si estamos en estado de gracia. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las situaciones de emergencia, donde algún familiar o Dios no quiera, uno de nosotros, requiere de la unción de los enfermos y esa unción no se puede aplicar? Y acá es donde vienen muchas de las contradicciones que estamos viviendo los católicos y que trato de aclarar un poco. Yo he recibido, como es lógico, muchos correos muy distintos, ¿no? Reclamando algunas cosas o pidiendo algunas cosas que van desde el rango de, oye, mira, el sacerdote en mi comunidad está haciendo algunas cosas que yo creo que son litúrgicamente o incluso canónicamente, es decir, la ley canónica, la ley de la Iglesia, canónicamente incorrectas o inaceptables. Como por ejemplo, él celebra la misa dentro de la iglesia, me contaba un hermano, y la gente, algunas pocas personas pueden estar afuera del templo, guardando la distancia social, y el sacerdote saca el copón, lo pone en una mesa y la gente puede recibir la comunión. La autocomunión, es decir, que la gente tome la Eucaristía y se la ponga en la boca, la autocomunión no es algo que es legítimo en la iglesia, no es algo que sea aceptable en la iglesia. Pero, por otro lado, hermanos, sin justificarla, no lo estoy justificando, pero por otro lado, entendamos que estas situaciones son la situación que estamos viviendo y el deseo de la iglesia de poner al alcance de los fieles los sacramentos de alguna forma, ¿no? De alguna forma, cualquiera que sea posible, es en realidad algo que hay que elogiar como inquietud pastoral. Pero al mismo tiempo hay que guardar la naturaleza del sacramento. Eso es muchas veces algo que algunos sacerdotes e incluso algunos obispos no entienden. Pongo el ejemplo, en Estados Unidos, una diócesis anunció que las enfermeras católicas iban a poder aplicar la unción de los enfermos a personas que estaban moribundas, que estaban por morirse, ¿no? Y resulta que canónicamente, no solo litúrgicamente, sino canónicamente, la unción de los enfermos, ¿no? Lo que antes conocíamos como la extrema unción, incluso cuando tiene que ser dada in extremis, es decir, con una persona que sospechamos que va a morir, o una persona que sabemos que va a morir,
¿no? Solamente puede ser aplicada por un sacerdote. Entonces la diócesis había pensado en que un sacerdote podía usar un hisopo, ¿no? Esos algodoncitos que se utilizan a veces para los oídos de los niños, ¿no? En el óleo santo y bendecirlo y dárselo a la enfermera, ¿no? Para que lo aplique. Entonces, lamentablemente, hermanos, en la iglesia nosotros reconocemos la validez de un sacramento y la legitimidad de un sacramento, que son dos cosas que están relacionadas pero que no son lo mismo. O sea, un sacramento tiene que ser válido, es decir, que realmente funcione, y tiene que ser lícito, aplicado por una persona que tiene la potestad dada por el obispo para poder aplicarlo, ¿no? En este caso, cualquier sacerdote en situación normal y regular en la diócesis, al que no le han suspendido las facultades, ¿no? Entonces, es importante que entendamos que al mismo tiempo que tiene que haber un celo para hacer llegar los sacramentos, especialmente los sacramentos que son más urgentes, como la confesión, por ejemplo, como la unción de los enfermos. Pero esos sacramentos, los sacerdotes y los obispos tienen que asegurarse que son válidos. Por ejemplo, un obispo en el Perú dijo que él autorizaba a los sacerdotes a escuchar la confesión por teléfono. Toda la doctrina sobre la confesión, ¿no? Lo que conocemos de todos los sacramentos, que tienen una materia y una forma obligatorias, ¿no? Sin las cuales no hay sacramento. Entonces, una de las características del sacramento de la confesión para que sea un sacramento válido es que tiene que haber una presencia física, ¿no? Entonces, hay sacerdotes que están encontrando formas innovadoras de servir, ¿no? He visto sacerdotes que se pasean en su vehículo en zonas apartadas, poniendo el Santísimo Sacramento encima de un vehículo, ¿no? de su vehículo. Otros que están en zona urbana pueden caminar por las calles con el Santísimo Sacramento. En Estados Unidos y en mi parroquia, en Denver, en Colorado, el sacerdote ofreció confesiones por drive-thru, o sea, como manejando, ¿no? Entonces, el sacerdote se mantiene a 3 metros de distancia en el parque de estacionamiento de la parroquia, que gracias a Dios es bastante amplio, y la gente mantiene la distancia detrás en sus vehículos, y la persona se puede confesar con el sacerdote, como digo, a 3 metros de distancia, y el sacerdote está sentado en un costado del parque de estacionamiento. El fiel llega, se confiesa a 3 metros, recibe la absolución, y eso es presencial, es válido, es legítimo, y feligres, este fiel, recibe el sacramento. Entonces, tenemos que apreciar y ser comprensivos, no seamos duros e intolerantes con el deseo de los sacerdotes de hacer el bien, pero lamentablemente en muchos casos este deseo no está acompañado del conocimiento adecuado. Y claro, esto nos lleva al tema de cuán bien han sido formados los sacerdotes. Digamos, a mí me sorprende que un obispo, con todo el respeto al obispo y con todo mi aprecio por su celo pastoral, por tratar de salvar las almas, que es lo más importante, ¿no? Recuerden ustedes el lema del Código de Derecho Canónico: el bien supremo es el bien de las almas. Ese es el bien supremo. Cualquier norma que se oponga al bien de las almas, esa norma no es una norma buena. Pero el bien de las almas requiere precisamente que respetemos algunas cosas, pensando en el bien de las almas. Porque si nosotros hacemos que un sacerdote confiese por teléfono, ese fiel va a creer que ha recibido la absolución y no la ha recibido, ¿no? Entonces, no podemos caer en esa situación. Y en otra ocasión hablaré
más en detalle sobre por qué los sacramentos tienen materia y forma y por qué no podemos hacer lo que se nos da la gana con los sacramentos. Pero por ahora entendamos que esas normas existen y que los sacerdotes y que nuestros pastores tienen que recibir nuestro apoyo para que encuentren ese equilibrio en estos días extraños entre lo que es pastoral y lo que es lícito. Que tengas un buen día.